Fue la batalla más larga y crucial de la Segunda Guerra Mundial. La lucha por el control del Atlántico enfrentó a la mortífera flota de submarinos alemanes contra todas las armas que pudieron reunir los aliados para proteger sus vitales rutas de abastecimiento a Gran Bretaña. La historia de la inteligencia naval, la descodificación y el robo de claves durante la batalla del Atlántico en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. Batalla del Atlántico. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días más tarde, Inglaterra declaró la guerra. Casi de inmediato comenzaría la Batalla del Atlántico. Ninguno de los dos bandos estaba preparado para este conflicto. La flota alemana disponía tan solo de 27 submarinos y los aliados apenas contaban con suficientes barcos antisubmarinos para contrarrestar tan pequeña amenaza. Aún así, ambos bandos se lanzaron a la batalla. Tras la caída de Francia ante la Blitzkrieg de Hitler en 1940, la balanza del poder por mar, así como por tierra, se inclinó descaradamente en favor de Alemania. Gran Bretaña dependía de Estados Unidos para el abastecimiento de tropas, equipamientos y alimentos de cara a mantenerse en la guerra. Los bombardeos germanos habían arrasado la producción de armamento en Inglaterra. Gran Bretaña no podía valerse por sí misma. Las provisiones tenían que cruzar el Atlántico y eso solo podía conseguirse por barco. Los convoyes, que empezaron de forma limitada al estallar la guerra, se ampliaron con rapidez juntando a más barcos de escolta como medida desesperada. El almirante Karl Dönitz de la Kriegsmarine, la armada alemana, tenía una misión: eliminar estas rutas de abastecimiento para asfixiar al enemigo inglés. Todos los submarinos disponibles recibieron la orden de atacar los convoyes que fuesen camino de Inglaterra. Pero al final, la batalla del Atlántico fue una guerra secreta en pos de la información. Dentro de tan enorme océano, las comunicaciones en clave eran la diferencia entre encontrar al enemigo o que éste te encontrase a ti. La batalla del Atlántico fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, la batalla más fundamental. Alemania necesitaba ganarla porque era su única forma de poder destruir a Gran Bretaña. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los aliados intentaron asegurarse de que una carnicería de tan sangrienta magnitud no volviese a ocurrir jamás. La guerra de todas las guerras sería la última. Para garantizar la paz, los aliados sometieron a Alemania al estricto Tratado de Versalles. Este acuerdo limitaba fuertemente la producción de armamento. Los alemanes intentaron saltarse estas restricciones estableciendo empresas de municiones en Holanda y firmando tratados con la Unión Soviética. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania construir aviones y submarinos, ya que los alemanes adquirieron gran experiencia en la construcción de submarinos durante la Primera Guerra Mundial. Pero construyeron submarinos para Finlandia, Suecia, Holanda, Turquía y también para la Unión Soviética.
Estos acuerdos permitieron a Alemania desarrollar tecnología para acorazados y submarinos, así como adoptar varias estrategias fundamentales en la Blitzkrieg y la guerra de la radio. Cuando Hitler subió al poder en 1933, dejó muy claro que pensaba rearmar a Alemania a toda costa. Era una violación clarísima del Tratado de Versalles, pero los aliados no dijeron nada y Alemania siguió rearmándose. Las naciones aliadas estaban exhaustas y desnudas. Habían perdido a toda una generación en la guerra. Estaban convencidas de que tal matanza no podría repetirse. Tras la Primera Guerra Mundial, Inglaterra redujo los fondos para su marina. Decidieron fabricar menos barcos, pero más grandes. La marina que entró en la Segunda Guerra Mundial fue más pequeña. La triste realidad era que al estallar la guerra, Inglaterra no tenía más de 200 destructores disponibles. Los destructores tienen otras muchas funciones en la Marina, aparte de escoltar convoyes, de modo que tuvieron que renunciar a cosas. Inglaterra se inclinó por barcos más pequeños que eran mucho más sencillos y podían fabricarse con mayor rapidez. Churchill calificó una vez a las corbetas, que eran las más numerosas en la primera parte de la guerra, como barcos baratos y malos. Con la caída de Francia ante Alemania, el mayor aliado de la Marina británica, la flota francesa, pasó a ser el enemigo. En un esfuerzo por ayudar a Inglaterra, Estados Unidos aportó 50 destructores. A cambio, Inglaterra entregaba a Estados Unidos terrenos donde establecer sus bases militares en Bermudas, Terranova y las Antillas británicas. Los destructores americanos se unieron a los convoyes que atravesaban el Atlántico desde diversos puertos de Norteamérica hasta Liverpool y Glasgow, en Gran Bretaña. El sistema de convoyes resultaba vital para el transporte de tropas y provisiones por el Atlántico Norte. El concepto del convoy consiste en fletar los barcos mercantes en un gran grupo de 40 o más y ponerle una escolta alrededor en forma de destructores y aviones. 40 o 50 barcos navegando juntos no resultan mucho más visibles en el mar que un solo barco. Los alemanes tenían una sola oportunidad de atacar. Así que en lugar de enviar 40, 50 o 60 barcos uno por uno para que los alemanes pudiesen hundirlos como en el tiro al pato, enviaban a todos juntos con protección. Ver a los convoyes poner rumbo a alta mar era una de las escenas más grandiosas de toda la Segunda Guerra Mundial. Los barcos iban saliendo del puerto hasta formar una línea de 30 kilómetros de largo. Luego se organizaban en hasta 6 columnas cortas de alrededor de 1 kilómetro. Generalmente se asignaban 6 barcos de escolta a cada convoy. 2 iban por delante, 1 en cada flanco y 2 vigilaban la retaguardia. Desde la orilla parecía que había barcos por todas partes, ya que el perímetro del convoy podía llegar a alcanzar más de 150 kilómetros. Al salir los convoyes de Nueva Escocia, los aviones de la Royal Canadian Air Force los sobrevolaban hasta llegar a su radio máximo, a 650 kilómetros de tierra. Luego, al aproximarse a Inglaterra, los aviones y bombarderos británicos iban al encuentro de los convoyes y patrullaban a su alrededor. Si había apoyo aéreo, los convoyes estaban a salvo. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial eran muy lentos bajo el agua, y si estaban en superficie y veían un avión, tenían que sumergirse inmediatamente para no ser avistados. Y así, el convoy quedaba a salvo. Al principio de la guerra era casi patética la escasez de escoltas. Los convoyes salían con media docena de escoltas que no bastaban para protegerlos. Además, salíamos sin armamento. En mi primer convoy, que fue muy breve por fortuna y no muy lejano, era por la costa, llevábamos un cañón de madera que podía parecer real, visto desde un periscopio. Pero solo estaba allí para decir que íbamos en serio. Los barcos escolta actuaban a modo de escudo eficaz y bien armado del convoy. Jamás navegaban en línea recta. Se movían de un lado a otro por su sector buscando al enemigo mediante el sonar y el radar.
Pero los radares tenían problemas para detectar el bajo relieve de los submarinos en la superficie y el alcance máximo del sonar era de tan solo unos 200 metros. No eran las soluciones perfectas. Debido a la caída de Francia y al aumento de la presencia de submarinos alemanes en el Atlántico Norte, Inglaterra intentó perfeccionar y ampliar el sistema de las estaciones de alta frecuencia situadas en tierra, llamado HAFTAF. Pronto se instalaron estaciones en Islandia, Canadá, Bermudas y el Caribe. Al poco tiempo, los británicos vieron que cuando un barco germano emitía una señal, esta podía captarse desde 3 o 4 direcciones distintas, lo cual les daba una posición relativamente exacta. La escolta aérea no era la solución ideal. Los bombarderos y aviones escolta a ambos lados del Atlántico podían adentrarse solo 650 kilómetros en el mar antes de tener que dar media vuelta. Este limitado radio de acción originaba una zona en el centro del océano llamada el agujero negro. Fue allí donde tuvieron lugar las grandes batallas entre convoyes y submarinos, lejos del alcance de los aviones aliados. Un elemento clave en la estrategia de Dönitz fueron los mortíferos grupos de submarinos conocidos por los aliados como manadas de lobos. Por la noche, Dönitz sacaba todos los submarinos posibles a la superficie, lo cual les permitía tener movimientos rápidos y casi invisibles. Si uno de ellos avistaba un convoy, pasaba a ser lo que se llamaba una sombra, y mantenía su posición mientras enviaba sus coordenadas al cuartel general de Dönitz. Lo que hizo Dönitz fue empezar en otoño de 1940 a colocar sus submarinos patrullando en líneas paralelas, de forma que estuviesen a una distancia visible unos de otros, digamos a unos 50 kilómetros. El comunicado típico que enviaban en clave al cuartel general solía decir: hemos establecido contacto con un convoy en la celda número C12, sector 4. Dönitz había concebido un esquema de celdas que informaba a los submarinos de la posición de los convoyes. La velocidad y el alcance de los aparatos de comunicación resultaban vitales en el Atlántico. Los alemanes habían perfeccionado su tecnología durante los años de entreguerras, cuando el país se embarcó en una infraestructura basada en la radio. Todas las órdenes militares se emitían por radio. Dado que los mensajes radiofónicos viajaban por el aire, eran vulnerables de ser interceptados. Las claves secretas tenían que ser indescifrables. Dönitz utilizaba la radio más que ningún otro mando de la Marina, porque así podía dirigir la campaña de submarinos en persona y concentrar en un mismo sitio toda la información disponible. Un principio de guerra muy sólido, y así podía asegurar que cada submarino tuviese una imagen global del combate y supiera exactamente qué hacer a partir de esa imagen global. La dependencia total que tenía Alemania de las comunicaciones por radio resultaría ser un factor decisivo en la batalla del Atlántico. Dönitz comprendió que la única forma de conseguir una gran eficacia con sus submarinos era por medio de la acción conjunta. Controlaba en persona todas las comunicaciones con los submarinos desde su cuartel general situado en el pueblecito de Bernau. Los informes de los submarinos contenían datos sobre su posición, la posición del convoy y su velocidad y ruta. Esta información jamás era transmitida a Dönitz sin encriptar. Ni él tampoco se podía dirigir a los submarinos sin tomar grandes precauciones. De otro modo, los británicos interceptarían las transmisiones y reaccionarían con unas contramedidas mortales. La comunicación secreta requería un complejo proceso de codificación y los alemanes estaban perfeccionando una tecnología de encriptado para llevarlo a cabo. La batalla del Atlántico continuaba durante el verano de 1940 y resultaba evidente que los aliados tenían problemas. Gran Bretaña no estaba preparada para la guerra de las claves. Aunque sabían de la importancia de leer los códigos germanos, los británicos no tenían ni idea de que sus propios mensajes estaban siendo interceptados.
La descodificación es una forma de espionaje buenísima, ya que te permite leer las palabras exactas del enemigo. Es como meter la cabeza en la reunión del enemigo. Los alemanes descodificaban con regularidad los mensajes aliados, que a menudo descubrían la posición del convoy casi al mismo tiempo que el mando aliado. El gran problema de los ingleses era que seguían confiando en un sistema de seguridad en las comunicaciones de la Primera Guerra Mundial. Consistía en unos libros de claves que distribuían entre toda la flota, entre su marina mercante y entre sus aliados. Los alemanes podían leer aquellos libros, descifrarlos y hacerse una buena idea de la situación general de los convoyes, sus rutas, la composición de los barcos, los blancos principales y todo eso. La unidad de descodificación alemana, la B-Dienst, llevaba descifrando las claves navales británicas desde los primeros compases de la guerra. Para ocultar y encriptar sus propios mensajes, las Fuerzas Armadas germanas compraron un sistema de codificación electrónica conocido como el Enigma. Desarrollado en Holanda a principios de los años 20, el Enigma podía encriptar los mensajes de forma tan rebuscada que los alemanes estaban convencidos de su infalibilidad. Las claves se introducían en el Enigma mediante unas teclas como las de una máquina de escribir. Al apretar una tecla salía una letra distinta en clave. Por ejemplo, la letra B aparecía como una H una vez, como una X a la siguiente, y así. El núcleo del aparato era la rueda de claves. Era capaz de girar 26 veces. Por eso aparecía una letra distinta cada vez que apretabas la B. Pero el Enigma contaba con 3 ruedas juntas, lo cual suponía 26 elevado a 3 o más de 17.000 combinaciones distintas para cada letra. Para poder descifrar el mensaje, era esencial disponer de la posición de salida de cada rueda. A pesar de la dificultad, los polacos en conjunto con los franceses tuvieron algo de éxito descifrando el Enigma original. Sin embargo, Dönitz quiso que el enigma de su Kriegsmarine fuese más difícil aún de descifrar. Recordaba un incidente de la Primera Guerra Mundial cuando un crucero alemán, el Magdeburgo, encalló en el mar Báltico. Los rusos, que eran los más cercanos, capturaron el barco y encontraron dentro el libro de las claves secretas de la Armada alemana. Los rusos entregaron el libro de claves al primer lord del almirantazgo, en aquella época Winston Churchill. Los británicos descifraron los libros y pudieron leer los mensajes navales durante toda la guerra. Este golpe de espionaje resultó decisivo para la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial. Churchill recogió aquella sensación en su libro La crisis mundial tras la Gran Guerra. Cuando los alemanes leyeron aquello en las memorias de Churchill, comprendieron que si alguna vez había otra guerra, necesitarían un sistema de comunicaciones secretas que impidiese a cualquiera utilizar los documentos capturados. Al leer el libro de Churchill, Dönitz juró que las claves del enigma jamás correrían peligro. Hasta ahora había cumplido su promesa. El aspecto fundamental de la estrategia de los submarinos era el uso del enigma para mantener los mensajes en secreto. Por ello, era casi vital para cualquier estrategia naval de Alemania en las guerras que viniesen. Bletchley Park era el centro de las actividades de descodificación en Gran Bretaña. Aquí, personas como Alan Turing, inventor del primer ordenador del mundo, luchaban con su exigente y técnico trabajo. Los criptoanalistas habían logrado descifrar las claves del enigma de la Luftwaffe y de la Wehrmacht. Pero debido a su mejor seguridad, el enigma de la Kriegsmarine seguía siendo un frustrante misterio. La Armada hacía un uso más complejo del aparato que las fuerzas aéreas. Su disciplina de señales era magnífica. Tenían características especiales
que nuestros técnicos, con Turing a la cabeza, no podían descifrar. Disponíamos de una máquina muy sofisticada que podía descifrar los mensajes de las fuerzas aéreas, pero no los de la Armada. A principios de la guerra, uno de los motivos por los que Dönitz tuvo tal éxito en 1940 y principios del 41, en la llamada época feliz de los comandantes de los submarinos, fue que contaban con una gran ventaja en la guerra de inteligencia, ya que podían leer una parte importante de los mensajes de los convoyes a tiempo para colocar a sus submarinos en posición ventajosa. Dönitz y sus submarinos eran los reyes supremos. En los primeros 18 meses de la guerra, la pequeña flota de submarinos causó estragos entre los convoyes que circulaban por las rutas del Atlántico Norte. Las pérdidas mensuales de los convoyes aliados oscilaban entre las 160.000 toneladas de septiembre de 1939 y las 350.000 toneladas de un año después. Los británicos necesitaban un mínimo de 17 millones de toneladas al año en equipamiento y provisiones para sobrevivir, o cerca de 1,5 millones de toneladas al mes. Estas pérdidas ponían en grave peligro la supervivencia de Inglaterra. Los alemanes detectaban fácilmente a los convoyes, mientras que los aliados parecían totalmente ciegos a la hora de localizar a los submarinos. Dönitz, desde Alemania primero y desde Francia después, ordenaba a sus submarinos que se concentraran en un sitio concreto, de modo que hubiese tantos submarinos que los barcos escolta no pudieran atacarlos a todos. El cuartel general de Dönitz alertaba a todos los submarinos en las cercanías del convoy y les ordenaba acudir en silencio. Luego, Dönitz esperaba hasta el anochecer. Al amparo de la oscuridad, daba la orden de atacar. Hasta 10 submarinos se concentraban en torno a un mismo convoy. Se colocaban entre las columnas de barcos mercantes y empezaban a disparar, causando estragos. Era una auténtica pesadilla. Había barcos hundiéndose por todas partes, con explosiones tremendas. Los combates proseguían mientras los barcos avanzaban, pero los convoyes más lentos solo podían alcanzar 6 u 8 nudos. Casi se chocaban. Los hombres pedían ayuda a gritos, rodeados de combustible, sabiendo que iban a morir en unos minutos. Los convoyes resultaban presa fácil para las manadas de lobos. Una vez ocupada Francia por los alemanes, estos se apresuraron a neutralizar a la flota francesa y enviaron a sus submarinos a las bases de la costa atlántica en el Golfo de Vizcaya. Estaban muy cerca y los submarinos alemanes solo tenían que hacer un viaje de un día o día y medio hasta la zona de acción para atacar a unos convoyes con unas defensas muy débiles. Usaban todos sus torpedos, volvían a la base a recargar y salían de nuevo al mar. Esta maniobra permitió a Dönitz mantener a más submarinos en el mar durante más tiempo, otorgándole mayor poder aún a la Kriegsmarine. La política de Churchill tras la caída de Francia fue meter a Estados Unidos en la guerra a toda costa. Y una de las herramientas que utilizó para meter a Estados Unidos en la guerra fue fomentar la colaboración naval. Desde la caída de Francia, la Marina americana y la británica ya establecen contactos secretos.
En febrero de 1940, y durante una redada sorpresa sobre el barco alemán Krebs, la tripulación del destructor británico Somali consiguió recuperar las claves del enigma de la Kriegsmarine para aquel mes. Una vez llegada la información a Bletchley Park y puesta en manos de Turing, dio lugar a una tremenda cantidad de soluciones. Ni qué decir que Turing quería más claves. Harry Hinsley empezó a idear un método para conseguirlas. Los alemanes tenían dos pequeños barcos en el Ártico. Uno junto a Groenlandia y otro junto al norte de Islandia, para el servicio meteorológico, y llevaban el enigma a bordo, lo crea o no. Hinsley sabía que si se pasaban en el mar 7 semanas, los barcos debían llevar a bordo hojas de claves para más de un mes. La actual hoja de claves estaría en la mesa del operador, que siempre mantenía a su lado un cubo de agua. Si el barco era abordado, le bastaba con meter las hojas en el cubo y las claves se borrarían. Pero las claves del mes siguiente se guardaban en la caja fuerte. Los británicos planearon abordar uno de los barcos, coger los papeles y desaparecer, lo que llamaban una operación tijera. El 7 de mayo de 1941 atacaron al barco Munchen entre Islandia y Noruega. Yo era el centro de la tela de araña. Un oficial del almirantazgo vino a mi sección, a mi despacho, y ensayamos lo que yo creía que podían encontrarse allí. Yo era el que les decía qué buscar y dónde buscarlo. La Marina hizo un trabajo impecable. El abordaje fue un éxito glorioso. Más tarde repetirían la operación con otro barco del servicio meteorológico, el Lomberg. Aquellos pobres barquitos, casi dos pesqueros, iban navegando y de repente apareció por el horizonte un acorazado británico apoyado por dos superdestructores que se movían a toda máquina. Se acercaban a 40 kilómetros por hora para poder apresar el barco antes de que la tripulación pudiera destruir sus libros de claves. 2 días después del abordaje del Munchen, tuvo lugar un asalto a un convoy al otro lado de Islandia. El U-110 se vio obligado a salir a la superficie durante el combate. Joe Baker Creswell era el comandante del barco aliado más cercano. Puso rumbo inmediatamente a embestir al submarino y mandarlo al fondo del mar. Según avanzaba hacia el indefenso U-110, un recuerdo le vino a la mente a Baker Creswell, la anécdota de los libros de claves rescatados del Magdeburgo. Ordenó paren máquinas. El barco se paró por completo y envió a un equipo de abordaje. Los supervivientes del submarino fueron rescatados rápidamente y llevados a la bodega. Entonces el subteniente David Balm se adentró en el submarino. Una vez dentro del U-110 vio que todo estaba en silencio. Solo se oía algún pitido y el ruido de los motores. Consiguió no solo el aparato Enigma, sino alguno de los documentos de claves. Los papeles del U-110 fueron rápidamente enviados a Bletchley Park. Se trataba de la pieza final en el rompecabezas del enigma. Con los papeles incautados al Munchen, el Lomberg y al U-110, los técnicos de Bletchley Park pudieron al fin descifrar el enigma de la Kriegsmarine. Era el momento que habían estado esperando los aliados. Ahora podían localizar a las manadas de lobos y, lo que era más importante, saber a dónde iban y cómo evitarlos. Podían cambiar las rutas de los convoyes para hacerlos invisibles ante la flota alemana. Los aliados volvían a contar para la batalla del Atlántico. Gracias a esta información, los británicos pudieron guiar a sus convoyes por rutas alejadas de los grupos de submarinos alemanes. Poníamos rumbo a un convoy y al llegar el convoy ya no estaba. En otras palabras, alguien sabía que íbamos a aparecer. Nos atacaban aviones en plena noche.
Era evidente que no podían vernos, pero sabían que estábamos allí. De alguna forma teníamos la sensación de que el enemigo disponía de algún medio para localizar nuestra posición. Las victorias de Dönitz bajaron de las 325.000 toneladas de cargamento en mayo de 1941 hasta las 90.000 toneladas de julio. A pesar de este enorme descenso, la fe de la Kriegsmarine en el Enigma no flaqueó. No se podían ni imaginar que habían descifrado sus claves. Dönitz ordenó a los comités que repasaran todas las formas posibles que pudiesen tener los británicos para descubrir las posiciones de sus submarinos. Normalmente atribuían la culpa a los espías franceses o ingleses en los puertos desde donde zarpaban los submarinos. En aquella época estábamos totalmente convencidos de que nada podía descifrar aquel aparato, aunque alguien tuviese la clave e intentase descodificarla. Solo después de la guerra supimos que estábamos muy equivocados. Lo irónico es que a finales de la guerra los ingleses podían descifrar prácticamente cualquier clave del Enigma a la misma velocidad que la descifraban los propios alemanes. Los aliados salvaron cientos de miles de toneladas de barcos mercantes que llevaban tropas y materiales hasta Gran Bretaña. La dependencia que tenía Dönitz de las transmisiones por radio y que tantos éxitos le había reportado en los primeros meses de la guerra estaba resultando ser su cruz. Entonces, en diciembre de 1941, la batalla de alta mar dio un nuevo giro. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos declaró la guerra al país nipón. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed. Hitler se apresuró a declararle la guerra a Estados Unidos. Las plegarias de Churchill para meter la riqueza, los recursos y los conocimientos tecnológicos de América en la guerra habían encontrado respuesta. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, en diciembre del 41, la curva se dispara. La máquina industrial americana produce enormes cantidades de barcos utilizando técnicas de producción en masa por primera vez a gran escala, y se ve que Alemania tiene los días contados en todos los aspectos materiales. Después de no encontrar convoyes durante toda la segunda parte de la guerra, y después de declarar la guerra a Estados Unidos, Dönitz dijo que lo mejor era enviar a todas sus naves contra la costa norteamericana. Durante 2 años, los barcos americanos habían estado navegando sin escolta por la costa atlántica. Ahora que Estados Unidos estaba en guerra, los barcos mercantes de la costa este podían ser presa de los submarinos alemanes. Los tenía a todos repartidos desde Saint-Laurent hasta el Caribe, donde no había sistemas de convoyes, donde estaban todas las luces encendidas y donde los barcos fondeaban en la bahía de Nueva York o en la entrada de Saint-Laurent o entre las islas del Caribe. Los barcos siempre iban con todas las luces encendidas. Los submarinos de Dönitz hundieron 137 barcos, unas 828.000 toneladas de provisiones. Una cifra catastrófica. Y entonces los aliados sufrieron otro importante revés. Dönitz aumentó la dificultad del Enigma al añadirle una rueda más. Así que en vez de 3 ruedas había 4.
y además incorporó varias complicaciones técnicas. El cuarto rotor aportaba una tremenda cantidad de nuevas posibilidades y hacía que la descodificación de las señales de la Kriegsmarine resultase casi imposible. Pero el lado positivo para los aliados era que los convoyes que realizaban los transportes absolutamente críticos por el Atlántico Norte no sufrían ataques. De modo que la ventaja del servicio de inteligencia alemán no resultó tan decisiva como durante la primera mitad de 1942. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue muy oportuna para Bletchley Park. Para descifrar el cuarto rotor, Alan Turing necesitaba enormes máquinas descodificadoras llamadas bombas y que estaban fuera del alcance de los británicos. Bletchley Park dio cabida a los americanos en el proceso compartiendo con ellos más información. A cambio, el gobierno estadounidense empezó a fabricar las grandes máquinas calculadoras de Turing para poder averiguar la combinación del cuarto rotor. Sin las nuevas claves del enigma, se hizo evidente que los aliados necesitaban una estrategia antisubmarinos mucho más robusta. Las fuerzas aéreas pasaron a cubrir la defensa. Uno de los aspectos más importantes de este desarrollo fue la construcción de bases aéreas en la periferia de América del Norte y en las lejanas islas del Atlántico Norte, en Islandia e incluso en Groenlandia. Los aliados utilizaron esas bases para que los bombarderos pudiesen ofrecer protección aérea a los convoyes. Dönitz había vuelto a alta mar en el Atlántico Norte. Los convoyes avanzaban a ciegas y los aliados sufrían grandes pérdidas. Entonces, en Bletchley Park dieron un paso de gigante. Volvimos a coger las riendas del enigma en diciembre del 42. Descubrimos que utilizaban unas señales cortas para informar del tiempo o del material operativo. Y solo utilizaban las 3 ruedas de la nueva máquina, ya que eran señales de solo 3 letras. Podíamos descifrar las 3 ruedas, pero capturamos a un submarino en el Mediterráneo, cerca del Mar Rojo, cerca del Canal de Suez. El U-559 había sido acorralado en el sureste del Mediterráneo por el Petard, un destructor de la Marina británica. Su comandante, Mark Thornton, era un oficial enérgico que añoraba la emoción que a menudo falta en las patrullas navales. Esta vez la encontró. El U-559, necesitado de oxígeno, subió a la superficie. La tripulación del submarino abandonó la nave inmediatamente y Thornton envió un pequeño equipo de abordaje desde el Petard. Los importantes documentos fueron recuperados por Anthony Fasson, un oficial muy popular a bordo del Petard, y por Colin Glacier, un joven marinero. Un tercer marinero llevó los documentos hasta el Petard. Entonces, Fasson y Glacier bajaron en busca de más papeles secretos. Pero los cañonazos británicos habían abierto agujeros en el U-559. El agua entraba a chorros y el submarino empezó a hundirse. Los de fuera les gritaron a los 2 hombres que habían bajado: «Tenéis que subir, tenéis que subir». Empezaron a subir por las escaleras y de repente el U-559 se hundió a toda prisa. Entraba demasiada agua por la torreta y los 2 hombres se fueron a pique con la nave. Gracias a su valeroso sacrificio, los descodificadores ingleses pudieron volver a descifrar los mensajes del enigma y se salvaron miles de vidas aliadas. Fasson y Glacier fueron condecorados a título póstumo con la Cruz de San Jorge. Los marineros aliados a menudo se enfrentaban a la ferocidad del Atlántico Norte, que podía resultar tan peligroso como los submarinos alemanes que acechaban bajo la superficie. Las galernas de invierno eran sencillamente interminables. Llegaban una detrás de otra y el agua salpicaba siempre al puente. Si no ibas con la ropa adecuada, lo pasabas fatal.
Era una vida muy dura, sobre todo abajo en los comedores, que eran de un espacio relativamente pequeño. Si tenemos en cuenta la cantidad de hombres que había. Apestaba a vómito y a sudor y a falta de aire. No podías abrir nada, claro. Y no entraba aire suficiente por los respiraderos. Eran unas condiciones extremadamente difíciles. Cuando comparábamos nuestra vida con la de otros, como los que estaban en las trincheras, comprendíamos que vivíamos mucho mejor que nadie. Comíamos 3 veces al día, estábamos secos, teníamos camas calientes, las mesas tenían manteles. Y no sufríamos ni la mitad que todos los demás, sobre todo nuestros contrincantes de la superficie en las corbetas y las fragatas de los aliados. A veces nos daban mucha pena por tener que luchar contra el Atlántico. Esos sentimientos de compasión no duraban mucho, ya que los alemanes seguían descodificando las claves de los aliados y masacrando a los convoyes. En otoño de 1942, los barcos americanos también empezaron a viajar en convoyes. Los aliados habían desarrollado un sistema secreto de convoy costero que unía Sudamérica con la costa este norteamericana y con los puertos canadienses de Halifax y Sydney. A medida que avanzaba la guerra, la batalla del Atlántico pasó a ser la gran prioridad. Se fletaron más barcos y recursos aliados. La Royal Navy puso sus talentos al servicio de una ofensiva en forma de grupos de apoyo. Concebidos para frenar a las manadas de lobos de Donetsk, los grupos de apoyo eran una flota de élite formada por barcos bien equipados y brillantemente tripulados que peinaban el Atlántico central. Eran grupos con los mejores barcos antisubmarinos. Estaban compuestos por 4 o 5 destructores muy buenos y un portaaviones de escolta. Los grupos de apoyo operaban en el centro del océano y cuando recibían la noticia de que un convoy estaba en peligro, salían corriendo en su ayuda. Normalmente la escolta del convoy intentaba alejar a los submarinos o al menos mantenerles bajo el agua mientras seguían navegando con su cargamento. Pero los grupos de apoyo no tenían ningún convoy que proteger. Solo cazaban y aniquilaban a los submarinos. Cuando un submarino intentaba aproximarse a un convoy, el grupo de apoyo atacaba con una variedad de sofisticados equipos. Se empleaban a la vez morteros, sonar de primera fila, radar y sistemas de localización por alta frecuencia. Los grupos de apoyo desempeñaron un papel crucial a la hora de dar la vuelta a la batalla del Atlántico en favor de los aliados en mayo de 1943. Podías atacar a los submarinos a unos 3.000 metros. Lanzábamos la señal del sonar que hacía ping al dar contra el blanco, fuese lo que fuese, y volvía. Así medíamos la distancia que nos separaba del submarino. Según te acercabas, el submarino seguía bajo el agua sin moverse mucho, y te acercabas más y más hasta saber que llegaba el momento de dar la orden de lanzar las cargas de profundidad. Luego nos sometían a una serie de explosiones de cargas de profundidad y solo cabía esperar salir con vida de la siguiente. Es una experiencia realmente aterradora, diría yo. Estar ahí sentado sin poder hacer nada más que esperar el efecto de la siguiente carga de profundidad. Si está ya cerca, el efecto es como si un martillo pilón gigante golpease a un objeto inmóvil. El impacto causa toda clase de daños dentro de la nave. Y como no, ibas a toda máquina porque siempre había que ir más rápido de lo que te gustaría, ya que tenías que adelantarte a tus propias cargas de profundidad o se podían volver contra ti. Puedes pasarte así 6 horas, 12 horas, y con cientos de cargas de profundidad.
Le aseguro que todo el que diga que no pasa miedo en esa situación es un mentiroso. Dönitz se ve obligado a abandonar los ataques a convoyes porque en uno de los combates cruciales hunde a 11 barcos mercantes de un convoy formado por unos 40 barcos. Eso parece un gran éxito, pero pierde 6 submarinos para conseguirlo. Si cada vez que hundes un barco mercante o 2 pierdes un submarino, te quedas enseguida sin tu flota de submarinos. En efecto, Dönitz estaba perdiendo un submarino por cada mercante que hundía. Los americanos construían tantos barcos que los alemanes no podían hundir toda la producción aliada, a veces de 2 o 3 barcos al día. Al final, fue la capacidad de construcción americana la que ganó en realidad la batalla del Atlántico. Los aliados siguieron aprovechándose de su potencial industrial y tecnológico, así como de los logros de su servicio de inteligencia. Los aviones de largo alcance de la RAF y las fuerzas aéreas americanas consiguieron cubrir el peligroso agujero negro que había en el centro del Atlántico Norte. Lo bueno de un avión era que sorprendía al submarino cuando éste estaba en la superficie. Entonces, el avión se lanzaba en picado sobre el submarino e intentaba alcanzarlo con sus bombas. En 1942, los nuevos aviones eran capaces de patrullar a alturas de hasta 5.000 pies. Nada más avistar al submarino, se lanzaban desde 5.000 pies de altura hasta 50 pies, justo frente al casco del submarino, y soltaban una fila con temporizador. Lo llamaban fila de 4 o 6 cargas de profundidad. Y esperaban que 2 de ellas estallasen lo bastante cerca del submarino para hundirlo. Les atraíamos hacia los convoyes y luego íbamos a por ellos. Conocíamos sus puntos de repostaje, donde quedaban con un barco nodriza en un punto lejano del océano. Y nos los cargábamos. Les amargábamos la vida. El 21 de septiembre de 1943, Winston Churchill emitió un comunicado de lo más satisfactorio. Declaró que los aliados llevaban 3 meses sin perder un solo barco mercante en el Atlántico Norte. Gran Bretaña estalló de júbilo. Pero la guerra siguió su curso, tanto en tierra como en mar. Incluso hasta el final de la guerra, los submarinos acecharon las costas americanas y todo el Atlántico. Pero con la ayuda de Ultra, nombre clave de la información secreta procedente de Bletchley Park, los aliados por fin ganaron la batalla del Atlántico. En los últimos días antes de rendirnos, yo mismo escuché por la radio a las emisoras americanas diciendo que los rusos estaban luchando a unas 2 manzanas de donde vivía mi madre en Berlín. Fue una forma muy desagradable de comprender lo que estaba sucediendo en casa. Ninguno de nosotros estaba preocupado por lo que pasaba en Alemania. Por otro lado, el hecho de haber sobrevivido cuando hubo tan pocos supervivientes fue un tremendo alivio. La clave de la contribución de Ultra a la batalla del Atlántico fue que al final pudieron controlar la amenaza de los submarinos a tiempo para montar los preparativos de la invasión de Normandía en 1944. Fue el arma suprema del espionaje, a un nivel que ninguna potencia había tenido antes y que probablemente ninguna potencia ha vuelto a tener. El fin del servicio de inteligencia es optimizar los recursos del alto mando. Y Ultra nos permitió hacer esto. Al optimizar los recursos, pudimos acortar la guerra. Y al acortar la guerra, salvamos tesoros y salvamos vidas. Ese fue el gran efecto de Ultra en la Segunda Guerra Mundial. El duelo del Atlántico Norte fue la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial.
Los alemanes perdieron más de 700 submarinos y más de 25.000 marineros, mientras que los aliados sacrificaron 2.600 barcos y 80.000 marineros en nombre de su crucial causa. Aún así, la batalla del Atlántico fue una batalla de secretos. La mayor ventaja de Dönitz resultó ser su talón de Aquiles. Al enviar sus mensajes secretos por el aire y confiar en la infalibilidad del enigma, entregó sin querer la victoria a los aliados. La clave del enigma fue la clave de la victoria.